¿Cuántos años más vas a seguir ignorándote a ti mismo? ¿Cuántos días más vas a regalarle al mundo una versión tuya que ni siquiera se parece a quien realmente eres? A veces, el verdadero dolor no viene del fracaso, ni del rechazo, ni siquiera de la soledad. Viene de mirar al espejo y no reconocerte, de darte cuenta de que llevas años cumpliendo las expectativas de los demás, pero no las tuyas, de vivir apagando fuegos ajenos mientras por dentro tú te quemas. ¿Hasta cuándo vas a seguir postergándote? Carl Jung escribió una vez: tu visión se aclarará solamente cuando mires dentro de tu corazón. Quien mira hacia afuera, sueña. Quien mira hacia adentro, despierta. Y eso no es una frase bonita para compartir en redes. Es una advertencia, porque si sigues ignorando el llamado de tu alma, si sigues traicionándote para agradar, para pertenecer, para evitar conflictos, vas a despertar un día y darte cuenta de que ya es tarde, de que tu vida se te fue intentando encajar en una que no era para ti. Quiero contarte la historia de Julia. Tenía 36 años cuando la vi por primera vez romperse en silencio. Había vivido toda su vida siguiendo el guión perfecto: carrera universitaria, trabajo estable, pareja formal, círculo social respetable. Desde afuera parecía que tenía todo, pero por dentro se sentía vacía. Era como si cada paso que daba la alejara más de sí misma. Lo irónico es que nunca se había detenido a preguntarse qué quería de verdad. Y cuando lo hizo, se asustó, porque no sabía la respuesta. Una noche, después de un día agotador de reuniones, tráfico y sonrisas forzadas, Julia se sentó frente a su reflejo en el baño y se dio cuenta de que no se conocía, que no sabía quién era sin todos esos títulos, sin la aprobación de su madre, sin la mirada de su pareja. Esa noche no lloró por tristeza, lloró por reconocimiento, porque por primera vez entendió que había vivido más para otros que para ella misma. Y aquí empieza la lección número 1 de Jung. El privilegio de toda una vida es llegar a ser quien realmente eres. Pero ¿cómo vas a ser tú mismo si no sabes quién eres? ¿Cómo vas a construir una vida propia si estás tan ocupado sosteniendo la vida que otros esperan de ti? Enfocarte en ti no es egoísmo, es supervivencia emocional. Porque cuando tú no te eliges, terminas rodeado de personas que tampoco lo hacen. Julia tomó una decisión radical. Empezó a caminar sola, y no porque no quisiera compañía, sino porque entendió que necesitaba silencio para escucharse. Dejó relaciones que la drenaban, cambió de trabajo, se mudó a un lugar más pequeño, y no fue fácil. Hubo noches de miedo, días de duda, pero también hubo algo que nunca había sentido: libertad. La libertad de mirarse al espejo y decir: esta soy yo por fin. Focalizarte en ti mismo es comenzar a filtrar tu vida, dejar de aceptar lo que no te nutre, dejar de responder de inmediato a todo lo que no es prioridad, aprender a estar incómodo por ser honesto en lugar de cómodo por fingir. Y eso duele, porque vas a perder muchas cosas, pero nada de lo que pierdas por ser tú valía la pena tenerlo. Jung lo dijo claro: lo que niegas te somete, lo que aceptas te transforma. Y durante años, negarte a ti mismo ha sido una forma de someterte a los deseos de otros. Pero cuando decides mirarte de frente, aceptarte con tus miedos, tus deseos, tus límites, empiezas a transformarte, a despertar, a vivir. Esta no es una historia de éxito, es una historia de verdad. Y la verdad no siempre es cómoda, pero sí es liberadora. Julia no se volvió millonaria, ni viral, ni famosa, pero se volvió consciente, y eso cambió todo. Aprendió a decir no sin culpa, a priorizarse sin miedo, a dejar de negociar su paz, y empezó a rodearse de personas que la valoraban por quien era, no por lo que les daba. Te quiero preguntar algo. ¿Hace cuánto no haces algo solo porque tú lo quieres? ¿Hace cuánto no te regalas tiempo, presencia, silencio? ¿Hace cuánto no te sientas contigo mismo sin distracciones, sin pantallas, sin ruido, y te preguntas: ¿estoy bien? ¿Esto es lo que quiero? Quizá has estado tan ocupado sobreviviendo que se te olvidó vivir, tan enfocado en dar que se te olvidó recibir, tan atento a lo que pasa fuera de ti que ya no sabes lo que pasa dentro. Y eso es lo más peligroso: perder el vínculo contigo mismo. La sociedad no te va a enseñar a enfocarte en ti, porque no le conviene.
Un ser humano consciente, presente, fuerte por dentro, no se manipula fácilmente, no se conforma con relaciones a medias, no se traga promesas vacías, no necesita llenar su vacío con consumo, ruido o validación, y por eso es tan necesario que tomes el control, que dejes de ser un producto del entorno y empieces a ser autor de tu historia. Una de las mayores trampas que Jung detectó fue el falso yo, esa máscara que usamos para agradar, para cumplir, para no desentonar. Y cuanto más tiempo la llevamos, más nos alejamos de nuestro centro. Por eso duele tanto cuando decidimos quitárnosla, porque debajo de ella a veces no queda nada, solo la oportunidad de empezar de nuevo. Y eso hizo Julia. Empezó a escribir en un diario todas las noches, no para documentar su día, sino para encontrarse. Se hacía preguntas incómodas. ¿Por qué acepté eso que no quería? ¿Qué me dio miedo decir hoy? Estoy viviendo en piloto automático. Y con el tiempo esas preguntas la reconstruyeron. Porque cuando te haces las preguntas correctas, encuentras las respuestas que más importan. Tú sabes cuáles son tus valores, sabes qué cosas te hacen sentir vivo, sabes a qué no estás dispuesto a renunciar, aunque el mundo te lo exija. Si no lo sabes, este es el momento de averiguarlo, porque si no lo haces tú, alguien más lo hará por ti. Quiero que recuerdes esto. Enfocarte en ti es el acto más revolucionario que puedes hacer en un mundo que constantemente te exige que te olvides. No para ser egoísta, no para cerrarte, sino para tener la fuerza y claridad necesarias para vivir desde la autenticidad. Porque cuando tú estás bien contigo, no necesitas mendigar afecto, ni perseguir amor, ni luchar por pertenecer. Te conviertes en un imán para lo verdadero, y lo que no es para ti, simplemente se va. La vida de Julia no se volvió perfecta, pero se volvió real, y eso bastó. Empezó a trabajar en lo que le apasionaba, aunque ganara menos. Empezó a tener relaciones más honestas, aunque fueran pocas. Empezó a vivir más despacio, más profundo, y por primera vez sintió que no estaba desperdiciando su vida, que estaba construyendo una que tenía sentido, que estaba por fin en casa. Y tú también puedes hacerlo. No necesitas cambiar todo hoy, solo necesitas tomar una decisión, dejar de traicionarte y empezar, paso a paso, a volver a ti, porque tu vida vale, tu alma importa, y no estás aquí solo para complacer, estás aquí para brillar con tu luz, no con la que otros te dijeron que debías tener. Antes de continuar, quiero que pauses un momento y vayas a los comentarios. Escribe con fuerza, con convicción. Ya no me ignoro, porque eso es exactamente lo que estás aprendiendo aquí, porque este es el momento en el que por fin decides volver a ti. Y cuéntame también desde qué país estás viendo este video. Dale like si estas palabras están resonando contigo, suscríbete si quieres seguir profundizando en tu crecimiento y compártelo con alguien que también se está olvidando de sí mismo, porque esto puede cambiar vidas. Ahora sí, volvamos a ti. Hay algo que Carl Jung dijo que atraviesa esta enseñanza como una flecha que va directo al centro. El ser humano no se ilumina imaginando figuras de luz, sino haciendo consciente su oscuridad. ¿Y sabes cuál es una de las oscuridades más comunes y más ignoradas? La de vivir una vida desconectado de ti mismo. Cuando no te enfocas en ti, te fragmentas. Eres como una casa con todas las luces encendidas, pero vacía por dentro. Puedes parecer feliz, productivo, funcional, incluso exitoso, pero emocionalmente estás ausente, porque no hay nadie habitando esa casa, no hay nadie realmente dentro de ti. Y eso es peligroso, porque cuando tú no habitas tu espacio interior, el mundo lo habita por ti. Tus decisiones las toma el miedo, tus relaciones las elige tu carencia, tu tiempo lo consume la urgencia de otros. Y tú solo existes, pero no vives, solo respondes, pero no eliges, solo sobrevives, pero no construyes. Te quiero hacer una pregunta incómoda, y quiero que la respondas con toda la honestidad del mundo. ¿Para quién estás viviendo? ¿De verdad estás diseñando tu vida desde tu verdad, o solo estás reaccionando a lo que otros esperan de ti? Esa fue una de las preguntas que Julia tuvo que enfrentar cuando comenzó su proceso de despertar interior. Se dio cuenta de que cada gran decisión en su vida había sido tomada por miedo, miedo a decepcionar, miedo a quedarse sola,
Y detrás de cada uno de esos miedos estaba la niña que alguna vez aprendió que para ser amada tenía que ser lo que otros necesitaban. Ese es el gran problema. Cuando no te enfocas en ti desde temprano, construyes tu vida desde heridas no resueltas. Y un día, esas heridas se manifiestan en forma de ansiedad, de vacío, de enojo sin explicación, de tristeza a media tarde, de una incomodidad crónica que no sabes nombrar, porque no es el trabajo, no es la pareja, no es el entorno, eres tú, o más bien, la desconexión de ti contigo mismo. Focalizarte en ti no significa volverte egoísta, significa hacerte cargo, significa que te preguntas cada día, ¿qué necesito hoy para sentirme en paz? Y cuando haces esa pregunta, algo cambia, porque la mayoría de nosotros no vivimos así, vivimos como máquinas automáticas que cumplen funciones, pero no como seres vivos que sienten, que se escuchan, que se cuidan. Jung hablaba de la individuación. Es el proceso a través del cual te transformas en lo que ya eres en esencia, no en lo que los demás quieren que seas, no en lo que aprendiste por imitación, no en lo que te obligaste a hacer por miedo, sino en lo que realmente eres, cuando te liberas del condicionamiento. Y para eso necesitas hacer silencio, ir hacia adentro, preguntarte cosas que incomodan, tener el valor de enfrentarte contigo sin filtros. ¿Y sabes qué es lo más duro? Que en ese camino muchas veces vas a perder cosas y personas, porque cuando empiezas a priorizar te molestas, cuando empiezas a poner límites, incomodas, cuando dejas de complacer, algunos se alejan, y eso duele, pero es parte del filtro natural de la autenticidad. Te lo digo sin adornos. No todas las personas que te rodean merecen quedarse cuando tú empieces a valorarte, y no porque sean malas, sino porque están acostumbradas a una versión tuya que ya no existe, una versión complaciente, sacrificada, silenciada, una versión que ya no estás dispuesto a sostener. Y eso está bien. El mundo necesita personas que se elijan, personas que vivan desde su centro, porque esas personas no necesitan controlar a otros, no necesitan validación constante, no viven desde la escasez, viven desde el amor propio, y desde ahí todo cambia. Julia lo aprendió cuando perdió a su pareja después de comenzar su transformación. Él le decía que ya no era la misma, y tenía razón. Ya no era la mujer que aceptaba todo por miedo a quedarse sola. Ya no era la que se callaba por evitar conflictos. Ya no era la que se adaptaba a lo que sea para no molestar. Ahora era una mujer con voz, con criterio, con poder. Y sí, eso espantó a algunos, pero también atrajo a otros, personas que vibraban con su nueva frecuencia, personas que no querían una sombra, sino una compañera, personas que también se estaban eligiendo. Focalizarte en ti es darte permiso para cambiar de idea, de camino, de ritmo, de vida. No estás obligado a ser quien fuiste ayer. Estás invitado a ser quien realmente eres hoy. Y eso puede implicar redisear tu entorno, poner límites, decir adiós, empezar de nuevo. ¿Te das cuenta de lo que implica eso? Implica que ya no vives en función del qué dirán, que ya no te paraliza decepcionar, que ya no actúas por obligación, vives desde el alma, y vivir desde el alma es vivir con verdad, con propósito, con sentido. Jung también decía que la soledad no viene de no tener personas a tu alrededor, sino de no poder compartir con ellas lo que te parece importante. Y por eso, al enfocarte en ti, alinearás tu vida con tu verdad, pero también te alejarás de lo superficial, de las relaciones vacías, de las conversaciones que no te nutren, de las dinámicas que solo llenan el tiempo pero no el alma, y en ese nuevo espacio de autenticidad empieza a florecer la verdadera paz, esa que no viene del control, sino de la aceptación, esa que no se consigue luchando, sino soltando, esa que no depende de nada externo porque nace de ti. Julia aprendió a estar sola sin sentirse sola, aprendió a disfrutar su silencio, su compañía, sus rituales cotidianos, aprendió a cocinar para ella misma como un acto de amor, a leer sin interrupciones, a caminar sin rumbo solo para respirar, cosas simples, pero que la anclaban en el presente, y desde ahí, desde esa conexión, empezó a tomar mejores decisiones, no las más cómodas ni las más lógicas, las más verdaderas. Y tú también puedes empezar así,
No necesitas cambiar tu vida de golpe, solo empieza por escucharte, por preguntarte cada día ¿qué necesito hoy? Y ten el valor de darte eso, aunque sea en pequeñas dosis. Un paseo en soledad, un no dicho con respeto, un sí a lo que te inspira, una pausa, una respiración consciente, un cambio de dirección, porque cuando tú te cuidas, el mundo deja de ser un enemigo. Cuando tú te escuchas, el ruido externo pierde fuerza. Cuando tú te enfocas en ti, tu energía deja de dispersarse y comienza a concentrarse. Y ahí empieza tu verdadero poder. No importa cuánto tiempo hayas vivido ignorándote, siempre estás a tiempo de volver a ti, siempre estás a tiempo de construirte desde el amor, no desde el miedo, siempre estás a tiempo de dejar de sobrevivir y empezar a vivir. Este es tu llamado, este es tu momento. Hay momentos en la vida que no gritan, que no duelen de inmediato, que no te sacuden con tragedias evidentes. Son silenciosos, casi imperceptibles. Son esos segundos cuando estás solo en tu habitación y te das cuenta de que no te gusta la persona en la que te has convertido. No porque seas malo, no porque hayas fallado, sino porque has estado viviendo para todos, menos para ti. Carl Jung hablaba de la sombra, esa parte de nosotros que relegamos, ignoramos, negamos, pero que nunca desaparece. Esa sombra está hecha de todos los no que no dijiste, de los sueños que guardaste en el cajón, de los límites que dejaste cruzar, de los días que viviste para cumplir con lo que otros esperaban. Y esa sombra, tarde o temprano, se manifiesta, porque lo que no se sana, se repite. Andrea tenía 42 años, 2 hijos, una pareja estable, una casa ordenada, una vida aparentemente tranquila. Pero cada mañana se despertaba con una tristeza sutil que no sabía explicar. Y no era depresión, ni estrés, ni falta de amor, era otra cosa. Era la sensación de haberse ido perdiendo a sí misma en medio de las exigencias de la vida. Un día, mientras se vestía frente al espejo, se preguntó en voz baja, ¿cuándo fue la última vez que hice algo solo por mí? No supo la respuesta, y ese fue el comienzo. Porque a veces, una sola pregunta honesta es más poderosa que 1000 certezas falsas. El problema no era su familia, ni su rutina, ni sus circunstancias. El problema era que Andrea se había desconectado tanto de sí misma que ya no sabía lo que deseaba. Su vida se había vuelto una lista de tareas, su existencia una colección de roles, madre, esposa, empleada, hija, amiga. Pero, ¿y ella? ¿Dónde estaba ella en todo eso? Y aquí entra otra lección poderosa de Jung. No hay despertar de la conciencia sin dolor. Porque empezar a enfocarte en ti no es un proceso cómodo, es incómodo, doloroso, desordenado. Implica mirar con honestidad todo lo que has evitado, reconocer tus traiciones internas, abrazar tus vacíos y sobre todo, dejar ir la ilusión de que está todo bien solo porque funciona. Andrea comenzó por pequeños actos. Se levantaba 10 minutos antes que todos para tener un momento a solas. Empezó a escribir en un cuaderno sus pensamientos, sin juzgarse. A veces solo eran frases sueltas, otras, gritos internos que por fin se atrevían a salir. También comenzó a hacer cosas que le daban alegría, aunque parecieran insignificantes: caminar descalza, pintar sin técnica, escuchar su música favorita mientras cocinaba. Y poco a poco, algo dentro de ella comenzó a respirar. No era una transformación mágica, era más bien un regreso, como si, tras años de ausencia, una parte de su alma estuviera volviendo a casa. Focalizarte en ti no se trata de cambiar tu mundo exterior, se trata de reencontrarte con tu mundo interior, de reconectarte con lo que te hace vibrar, con lo que te da sentido, con lo que te nutre. Y para eso no necesitas grandes cambios, necesitas presencia, escucha, intención. Jung decía que todo lo que no se hace consciente se manifiesta en la vida como destino. Y eso significa que si no te conoces, si no te escuchas, si no te priorizas, terminarás repitiendo patrones, tomando decisiones desde la herida, atrapado en ciclos que no comprendes. Solo el autoconocimiento rompe ese hechizo. Solo cuando te enfocas en ti, puedes empezar a elegir en lugar de reaccionar. Andrea, con el tiempo, dejó de vivir en automático.
Comenzó a poner límites claros, a pedir ayuda cuando lo necesitaba, a darse pausas sin culpa, a recuperar su espacio interior. Y lo más importante, empezó a enseñar a sus hijos con el ejemplo, porque un niño no necesita una madre perfecta, necesita una madre presente, una madre auténtica, una madre que se cuida para poder cuidar. Ese es el regalo oculto del autoconocimiento. No solo te transforma a ti, transforma todo lo que tocas. Tus relaciones se vuelven más profundas, tus decisiones más alineadas, porque dejas de vivir en función del ruido y empiezas a vivir en función de tu verdad. Quizá tú también te has perdido. Quizá hace tiempo no sabes lo que sientes, lo que quieres, lo que necesitas. Quizá estás tan acostumbrado a servir a los demás, a sostener todo, a estar disponible, que se te olvidó ser disponible para ti. Pero aquí estás. Y eso ya es un comienzo. Porque mientras estés vivo, puedes regresar a ti. Mientras respires, puedes redibujar tu mapa interior. Mientras tengas voluntad, puedes dejar de desperdiciar tu vida en lo que no te enciende. La sombra de la desconexión es sutil, pero destructiva. Es la que te hace quedarte en trabajos que detestas, en relaciones vacías, en rutinas que te apagan. Es la que te susurra que no tienes tiempo, que no puedes parar, que después habrá espacio para ti. Pero ese después nunca llega, porque nadie te va a regalar el tiempo que tú no te das. Y aquí hay una verdad que cuesta aceptar. A veces nadie va a venir a salvarte. A veces la vida no te va a ofrecer una salida clara. A veces lo único que te queda es volver a ti. Desde el caos, desde el miedo, desde el cansancio. Pero volver, siempre volver. Andrea no necesitó cambiar de país, ni romper con todo, ni reinventarse desde cero. Lo único que necesitó fue recordar que su vida le pertenece, que su paz no es negociable, que su felicidad no depende de cuántas cosas hace por otros, sino de cuánto espacio se da para sí misma. Y tú también puedes hacer eso, desde donde estés, con lo que tengas. Empieza a elegirte, no con grandes gestos, con actos cotidianos. Elige cómo empiezas tu día, elige cómo te hablas, elige a qué le das tu energía. Elige dejar de justificarte por ser tú, porque cuando tú te enfocas en ti, el mundo se acomoda a tu nueva vibración. Jung no prometía caminos fáciles, prometía verdad. Y la verdad, aunque duela, libera. Porque solo cuando sabes quién eres, puedes vivir con sentido. Solo cuando te aceptas por completo, puedes amar sin dependencia. Solo cuando sanas tu sombra, puedes caminar con luz. Y esa luz es tuya. Siempre lo ha sido, solo tenías que recordarlo. Antes de continuar con esta enseñanza, quiero hablarte de algo que quizá nadie te ha dicho con claridad. La mente también se sana desde el estómago. Muchos de nosotros hemos intentado meditar, respirar, alejarnos de lo negativo, pero seguimos ansiosos, irritables, sin energía. Y si te dijera que parte de tu ansiedad no viene de tus pensamientos, sino de lo que comes, por eso hemos creado la guía Sana tu mente a través de tu dieta, una herramienta práctica y profundamente transformadora para quienes viven con la mente acelerada, con el corazón inquieto, con ese peso emocional que no desaparece. Esta guía no solo te dice qué comer, sino por qué ciertos alimentos te afectan emocionalmente y cómo puedes empezar a recuperar el equilibrio interno desde lo más esencial, tu alimentación. Si sientes que haces de todo y aún así no logras encontrar paz, quizás este es el paso que te falta. Puedes adquirirla desde el link en la descripción y en el comentario fijado. Te aseguro que será uno de los actos de amor propio más importantes que tomarás este año. Ahora sí, volvamos a nuestra reflexión. Hay algo que Carl Jung repetía con frecuencia en sus escritos. Lo que niegas te somete, lo que aceptas te transforma. Esa frase puede parecer simple, pero contiene una de las claves más poderosas para dejar de desperdiciar tu vida. Aceptarte completamente. Aceptar no significa resignarte, no significa quedarte como estás o dejar de mejorar. Aceptar significa mirarte sin máscaras. Reconocer lo que hay sin juicios, entender que tu historia con sus heridas, sus errores y sus silencios también es sagrada y que solo desde ahí puedes construir algo nuevo. Mariela, una mujer de 35 años, tenía todo para que los demás pensaran que era feliz: pareja, trabajo,
amigos, buena salud. Pero dentro de ella algo no encajaba. Había una incomodidad constante, una sensación de estar viviendo una vida que no le pertenecía del todo. Sonreía, pero no sentía. Estaba presente, pero no conectada. Un día, en medio de una discusión con su pareja, explotó. No por lo que estaba pasando en ese momento, sino por todo lo que venía acumulando. Se encerró en el baño y comenzó a llorar de una forma que no recordaba desde su adolescencia. No entendía de dónde venía tanto dolor, pero su cuerpo sí, su alma también, porque había estado negando por años su verdadero deseo, dedicarse al arte. Lo había intentado una vez, años atrás, pero alguien le dijo que no era práctico, que eso no daba dinero, que debía pensar en el futuro. Y ella, como tantos, cedió, guardó sus pinceles, apagó su fuego y empezó a vivir una vida correcta, ordenada, pero vacía. Lo que negó, la terminó sometiendo. La desconexión con su pasión se transformó en ansiedad, en insatisfacción, en vacío emocional, hasta que su cuerpo gritó lo que su voz calló. ¿Y tú, qué parte de ti has estado negando? ¿Qué deseo has silenciado? ¿Qué sueño encerraste bajo llave por miedo al juicio o al fracaso? Porque eso que niegas no desaparece, se transforma en síntomas, en estrés, en insomnio, en irritación, en relaciones que se enfrían, en una existencia a medias. Focalizarte en ti también es atreverte a aceptar lo que realmente quieres, aunque sea incómodo, aunque moleste a otros, aunque implique comenzar de nuevo, porque nada desgasta más que vivir intentando encajar donde no perteneces. Jung nos habla del proceso de individuación, ese viaje hacia uno mismo que todos estamos llamados a recorrer. Es un camino de soledad y valentía, donde se rompen estructuras, donde se cae lo viejo, donde se dejan atrás versiones tuyas que ya no te representan. Pero también es el único camino hacia la plenitud real, porque mientras no seas tú, nunca serás feliz del todo. Mariela volvió a pintar, al principio en secreto, luego empezó a compartir sus obras. Un día, sin planearlo, vendió su primer cuadro. No fue el dinero lo que la emocionó. Fue la sensación de haberse permitido volver a ser ella, de haber recuperado una parte de su alma que creía perdida. A veces, no necesitas cambiar todo de golpe, solo necesitas permitirte reconectar con lo que amas. Reservar media hora al día para ti, dejar de justificar tus placeres, dejar de vivir según los mandatos externos, porque no naciste para cumplir expectativas, sino para descubrir tu verdad. Y aquí otra clave que transforma tu vida cuando la comprendes. No tienes que estar disponible para todo el mundo todo el tiempo. Tu energía es limitada, tus emociones también. Cada vez que dices sí a algo que no quieres, estás diciendo no a algo que sí importa. Cada vez que postergas tu descanso, estás eligiendo tu agotamiento. Y cada vez que priorizas a todos menos a ti, estás enviando un mensaje claro a tu mente: no valgo lo suficiente. Tu inconsciente escucha eso y luego se manifiesta. Te saboteas, te autosaboteas, pierdes la motivación, te sientes perdido, desorientado, triste, sin saber por qué. Pero la razón es simple: te olvidaste de ti. Focalizarte en ti no es egoísmo, es madurez, es inteligencia emocional. Es elegir dejar de ser víctima de lo externo para convertirte en el creador consciente de tu realidad. Jung decía que lo que más le cuesta a una persona no es aceptar a los demás, sino aceptarse a sí misma, porque ahí es donde comienza el verdadero viaje. Dejar de desperdiciar tu vida implica comenzar a elegir de nuevo, desde tu verdad, desde tu cuerpo, desde tu intuición. Implica reconocer que la única persona con la que estarás hasta el final eres tú, y por eso mereces tu atención, tu cuidado, tu escucha, tu compasión. No tienes que cambiar el mundo, solo tienes que empezar a cambiar el mundo que habita dentro de ti. Y para eso necesitas valentía, pero también amor. Amor por tu historia, por tus cicatrices, por lo que ya no eres y sobre todo por lo que estás empezando a ser. Tú no estás roto, solo estás desenfocado, desalineado y a veces distraído.
Pero hoy estás aquí, leyendo esto, sintiendo algo moverse dentro de ti. Y eso ya es transformación. Andrea, Mariela y tantos otros no tenían superpoderes, solo tomaron una decisión: dejar de vivir en automático, dejar de apagarse para que otros brillen, dejar de esperar que la vida les dé permiso para existir. Y tú también puedes hacerlo, hoy, ahora, sin excusas, sin culpa, porque tu alma no puede esperar más. Hay una soledad que no se cura rodeándote de gente. Es esa soledad que sientes cuando has estado demasiado tiempo desconectado de ti mismo, cuando has vivido tanto para otros que ya no sabes qué deseas tú, qué amas tú, qué necesitas tú. Es una sensación extraña, como si habitases tu cuerpo, pero ya no supieras cómo es tu alma, como si te miraras al espejo cada mañana, pero sin reconocerte, como si todas tus decisiones estuvieran dictadas por un deber externo: complacer, cumplir, demostrar, resistir. Carl Jung, desde su profundidad psicológica, comprendió esta desconexión como uno de los mayores males del alma humana, porque la vida pierde sentido cuando dejas de ser tú para convertirte en lo que esperan de ti, cuando solo reaccionas pero no eliges, cuando repites rutinas pero no vives con presencia, cuando haces mucho pero sientes poco, y entonces un día, sin una razón clara, te das cuenta de que estás cansado, profundamente cansado, no físicamente, no de un mal día, sino existencialmente, cansado de fingir, cansado de no saber por qué haces lo que haces, cansado de estar en piloto automático, cansado de estar para todos, menos para ti. Ese día es el principio del despertar, porque cuando te hartas del ruido, del caos y del vacío, empiezas a buscar el silencio, a buscar respuestas, a buscarte a ti. Y es ahí donde comienza el verdadero viaje. No el viaje hacia una cima o un éxito externo, sino el viaje de regreso a casa, a ti, a tu esencia, a tu verdad. El enfoque en uno mismo no es egoísmo, es responsabilidad, es madurez, es amor propio, es tener la valentía de decir: basta, no puedo seguir traicionándome, no puedo seguir haciendo como que no pasa nada, no puedo seguir anestesiado por la rutina mientras mi alma se ahoga. Pero claro, nadie te enseña cómo regresar a ti, porque vivimos en una cultura que nos educa para mirar hacia afuera, no hacia adentro. Desde niños nos premian por obedecer, por complacer, por encajar. Y cuando crecemos, seguimos buscando ese reconocimiento externo, como si de eso dependiera nuestro valor. Por eso muchos se pierden, porque no tienen un mapa, porque temen defraudar, porque creen que vivir para uno mismo es ser malo, egoísta o frío, cuando en realidad es todo lo contrario, porque solo cuando te enfocas en ti, puedes dar desde el amor, no desde el vacío. Solo cuando estás bien contigo, puedes ofrecer presencia verdadera a los demás. Jung decía: aquello a lo que no le das conciencia te controla, y mientras no seas consciente de cómo te has olvidado de ti, seguirás atrapado, haciendo lo mismo, esperando que las cosas cambien solas. Pero nada cambia hasta que tú cambias, y eso implica decisiones difíciles, dolorosas, incomprendidas. Implica que empieces a decir que no, a apartarte de lo que drena, a poner límites, a darte tiempo, a sanar, a escribir, a llorar, a confrontarte con tu verdad, a dejar de justificar lo que te lastima, a elegirte sin culpa. Y claro que duele dejar de ser el que todos aplauden, duele no responder siempre, duele decepcionar expectativas ajenas, pero también es liberador, es un descanso profundo, es respirar hondo por primera vez. Es mirar hacia adentro y decirte: aquí estoy, y no me voy a abandonar más. Muchos seguirán sin entenderlo, dirán que estás distante, que has cambiado, que ya no eres el mismo, y tienen razón, ya no eres el mismo, porque ahora te ves, porque ahora no estás dispuesto a traicionarte para gustar, porque ahora prefieres tu paz antes que la aprobación. Ese cambio no se nota en redes sociales, ni se mide con logros. Se nota en la calma que hay en tu pecho cuando haces lo correcto para ti. Se nota en cómo te hablas, en cómo te eliges, en cómo ya no te justificas. Y no es un proceso rápido, es lento, es incómodo, pero es el único camino que realmente vale la pena. Tal vez aún estés ahí, en medio del caos.
Tal vez te cuesta poner límites, tal vez aún no sabes por dónde empezar, pero no estás solo. Todos, en algún momento, hemos estado ahí, perdidos, agotados, con el alma en pausa. Y te prometo algo, ese momento en el que decides regresar a ti es el inicio de todo. Puede que no tengas las respuestas, está bien, puede que aún tengas miedo, es normal, pero ya diste el paso más importante, darte cuenta, reconocer que algo no está bien, aceptar que mereces más. Y eso ya es un acto de amor, un acto de valentía, un acto de sanación. Jung nos recordaría que el alma siempre sabe lo que necesita para sanar, solo que hemos aprendido a ignorarla, a callarla, a taparla con trabajo, con relaciones, con distracciones, pero ella siempre habla, en forma de tristeza, de ansiedad, de insomnio, de apatía, hasta que un día ya no puedes ignorarla más. Por eso enfócate en ti, no porque seas egoísta, sino porque si tú no estás bien, nada lo estará realmente. Aprende a estar contigo, a no necesitar validación constante, a abrazar tus procesos, a disfrutar tus avances, aunque nadie los vea, a darte el valor que otros no supieron darte, porque cuando tú te tratas con respeto, el mundo empieza a reflejarlo. Y no se trata de volverte frío o aislado, se trata de construir desde dentro, de dejar de dar desde el sacrificio, de compartir desde la abundancia, no desde la carencia. Mereces una vida en la que tú también seas importante, donde no tengas que destruirte para que los demás estén bien, donde no tengas que apagar tu luz para que otros brillen, donde puedas ser tú sin culpa, sin máscaras, sin miedo. Ese es el verdadero poder, el de vivir alineado contigo. Dejarás de atraer relaciones que drenan, dejarás de perseguir lo que no necesitas, dejarás de intentar llenar vacíos con ruido, porque habrás encontrado lo esencial, tu propio centro. Y ahí desde ese lugar todo cambia, no es magia, es conciencia, es compromiso contigo, es volver una y otra vez aunque te pierdas, es tratarte con la misma compasión que diste a los demás, es darte lo que antes esperabas que otros te dieran. Porque al final del día eres tú contigo, tú con tus decisiones, tú con tus pensamientos, tú con tu historia, y mereces que esa historia sea digna, libre, luminosa. Sí, habrá días grises, sí, tropezarás, sí, dudarás, pero no volverás a abandonarte, y eso lo cambia todo. Gracias por llegar hasta aquí, gracias por permitirte este espacio de reflexión, gracias por no rendirte. Tal vez nadie vea todo lo que estás haciendo para sanar, pero tú lo sabes, y eso basta. Tal vez te digan que vas lento, pero tú sabes que vas a tu ritmo, y eso basta. Tal vez aún estés aprendiendo a cuidarte, pero cada intento cuenta, y eso basta. Gracias por quedarte, gracias por elegirte, gracias por empezar a vivir desde el alma, y sobre todo, gracias por recordar que aún estás a tiempo de sanar, a tiempo de soltar, a tiempo de empezar otra vez. Elige tu paz, elige tu calma, elige tu verdad, elige tu camino y nunca más te vuelvas a abandonar. Nos reencontramos muy pronto. Hasta entonces, cuídate como cuidas a los demás. Ámate como amas, respétate como deseas ser respetado. Y recuerda, no hay mayor revolución que enfocarte en ti mismo, con ternura, con paciencia y con verdad.